Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Bastiodon a nivel 50 gracias a José Wilka. Anterior, roca afilada y lanzallamas 1497 SP. Ojo que esto es bonito, esto es hermoso, esto es precioso, porque se ha activado la versión Shiny, pero muchos me han dicho: Josedu, quisiera saber qué tan bueno es para ver si es farmeable, no es farmeable. Ya de por sí, si es bueno llevarlo a nivel 40, lo es. Había empezado muy mal Elite, no sé por qué le sacaron a Hypno. ¿Me puede decir el rival de que quizás pueda tener un Pokémon de tipo lucha? Regresa con Bastion porque con Satvoley no iba a poder hacer nada de lucha, y aparte quedarte con ellos no ibas a poder hacer nada con Bastion porque era tu pick seguro para que puedas ganarle a Altaria. Juego sucio, este sí es a nivel 40, se nota a leguas porque no ha resistido bastante. Es un Pokémon de tipo roca acero, 89 en el ataque, sí carece demasiado en el ataque, pero en la defensa me deja sorprendido con 300 y 165 en el HP la estamina. Debilidades al tierra, a lucha y al agua, pero al tierra sí es por 2 al igual que a lucha, y resistente a casi todos los tipos. Cambia a lucha, es por eso que lo tenía preparado. Ahora si tiene puño hielo va a estar en una mala posición porque es debilidad por 4 para Altaria, porque tiene esa debilidad al hielo. Resistente al dragón, al hielo, al psíquico, al hada, al bicho, al roca, al volador por 2, al normal igual y al veneno 0, 15, 14, nivel 50, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. F como dicen los jóvenes, ataque aéreo para que le quite el primer escudo y le va a faltar uno. Bueno, si ya lanzó el psíquico es porque definitivo lo tiene con puño hielo, lo puede tener con puño dinámico, porque si no ya lo hubiese lanzado. No creo que haya sido por abaiteo, porque psíquico cuesta más que un puño hielo, le cuesta 8 básicos, mientras que puño hielo te cuesta solo 5. Así que esto puede ser el puño incremento para los baiteos. Lo hace, quiso defenderse pensando de que era un psíquico. Al menos si yo me voy con escudo, tú también te vas con escudo, le dice con todo, y se va a quedar encerrado. Quiere lanzar un puño incremento de más, después va a estar asegurándose con todo lo que necesita, pero lo que el rival no sabe es de que Bastiodon está a nivel 50, así que puede resistir los contraataques y no creo que le vaya a hacer mucho daño por más de que le lance un súper eficaz. Lo único que le falta es poder lanzar el lanzallamas y remontar la partida, darle la torta, el pastel no. ¿Cómo es darle la vuelta a la torta, el torta al pastel? Ustedes ya me entienden. La cosa que el rival termina rindiéndose, no pudo hacer nada. Y en el segundo combate empieza muy bien Elite. El Tajo Umbrío no va a hacer mucho, el Tajo Cruzado ni de chiste le puede lanzar, así que va a cambiar en cualquier momento. Tener la ventana del cambio segura por si en algún momento la hace. Tajo Umbrío, un cuartito de vida, quiere llegar al ataque aéreo, esperar un poco más porque capaz te hacen el cambio cuando lo necesitaba. Listo, ya lanzó el ataque, perfecto, ahora sí entra el ataque aéreo. Esto puede ser dejarlo en rojo y después farmear un poco de más, a menos que quiera utilizar el escudo y quiera asegurarse la ventaja de Elite, pero no creo que vaya a ser posible, ya que tiene todo preparado para que pueda ganar y después entrar con Bastion. Utiliza el escudo, eso es bueno, después puede entrar con Setbola y farmear un poco de más, a menos que lo pueda dejar en el rango que necesitaba. Si es que utiliza los dos escudos se arriesga demasiado porque Setbola y le dejas la ventana abierta a un buen spammer, buen farmeador y sobre todo que tiene muy buenos ataques al ser purificado. Entra Deoxys, lo mejor que puede tener es el avalancha, dime que llega primero. No creo que le vaya a lanzar el psicoataque ya que está empezando con esto, le hubiese lanzado un poco más de la ventaja, pero tenía el avalancha. Lo bueno es que drena la energía, así puede entrar Setbola y siendo un Pokémon de tipo siniestro le cambia Venusaur. Y aquí vamos a ver en todo su esplendor a Bastiodon a nivel 50, que le lance el ataque. Si es planta feroz debe hacerle máximo a nivel 50 el cuarto de vida y no casi hasta la mitad, y lo hace con un poquitito más y el rival decide rendirse. No, déjenlo brillar a Bastiodon, no puede ser. Bueno, entra de nuevo Ox, aunque le lance el ataque, empieza de nuevo muy bien Elite. Le sacan a Jellicent y no va a poder hacer mucho menos que le pueda lanzar el bola sombra. Algunos lo llevan con rayo burbuja para los baiteos o algunos lo llevan con rayo hielo. Es más común verlo con rayo hielo, pero en la remix porque aparece en Diggersby. Bola sombra utiliza muy bien el primer escudo, farmea un poco de más, va a llegar antes de que le pueda lanzar un ataque y aquí lo condiciona a que pueda utilizar también su escudo con el juego sucio, que le hace súper eficaz. Si es que decide escudar va a llegar primero, le gana la ventaja del switch y así puede llevarse el segundo combate dependiendo si es que el rival decide escudar. Si es que decide escudar y después lanzarle rayo burbuja, igual está en la mejor posición porque va a llegar antes al juego sucio. Si no puede entrar con Altaria, le lanza súper eficaz, perfecto, 1-1 y entra al final con Oxstone para que pueda lanzarle los Tajo Umbrío y a ver si tiene la oportunidad o la chance de bustearse. No lanza primero el ataque, bueno, lo puede resistir, no hay problema para que Setbola pueda ganar esto. Tajo Umbrío no le hace casi nada, no se bustea, no le salió la jugada como quería y juego sucio es lo mejor que puede lanzar.
lanzarle, ya que tiene esa parte normal también y el tipo de siniestro. O sea, ustedes ya me entienden. Juego sucio no es muy efectivo, que le lance uno más que no va a llegar. Rival creo que tiene un poco de lag, pero había lanzado los ataques justo y coordinado con el lag que había incluido encima. A veces te quedas pausado y tú lanzas el ataque y no sale nada. Tú piensas que hay lag, pero después aparece como un par de básicos de más y ya tienes el ataque cargado, y así a veces sucede quién tiene la prioridad. Lo mejor que tienes es que salga Altaria para recibir el ataque y después farmeárselo. No necesita lanzar ninguno de los ataques y todo va a depender del último que tiene atrás, el closer, el último pick. Y no sale Hunter, GG, se terminó. Básico, no puede ser. Déjelo a Bastion, no quiero ver cómo se luce. Deoxys acá sí empieza muy mal, porque los avalancha, a pesar de que no tiene bonus stab, le hacen mucho daño por esa parte siendo volador. Pero los Drago Aliento también hacen su trabajo, así que ataque aéreo lo va a dejar un poco menos de la mitad de la vida antes que le pueda lanzar el avalancha. Y creo que se pueden emparejar después si es que le lanza primero el ataque, y va a depender de quién lance primero, porque acá puede haberlo farmeado un poco de más. Lanza rayo, lo puede resistir por esa parte de dragón, por más de que sea un Pokémon de tipo volador y le cambian rápido a Umbrio. Lanza un ataque más, quiere seguir farmeando, le va a lanzar el juego sucio, lo puede resistir, y después vamos a ver cómo brilla Bastion, porque lo mejor que puede hacer es lanzar rayo. Si le lanza a Set Volay no va a poder hacer mucho, porque va a llegar rápido a los juegos sucios y le va a quitar toda la vida, a pesar de que detrás tiene a Deoxys. Contraataques puede hacer un gran trabajo dependiendo si es que ya tiene ahí lo necesario para lanzar un ataque, porque lo tenía con rayo y 5 ataques, así que ambos ataques podía haberlo resistido, pero mejor llevarlo con Umbrio. Así puedes tener un poco más de ventaja, porque los juegos sucios no hacen nada. No le ha lanzado 2 ataques y ni siquiera ha llegado a la mitad de la vida, cosa que con un normal yo hubiese pasado, le hubiese quitado un poco de más, y acá va a estar la energía. El momento que le pueda lanzar el ataque también le hubiese bajado un poco de más. Sale Deoxys, no le hace mucho, y Bastion, tremenda muralla que es para lanzar un ataque, después lanzar los básicos y después tener el Time Clock seguro para cambiar a Altaria. Lanza el ataque aéreo y Deoxys no puede hacer nada. No creo que vaya a escudar a un Deoxys que no tiene casi nada de vida. Creo que lo mejor sería entrar con Umbreon y guardarte el último escudo para tu último Poké que tienes detrás. Decide lanzar el ataque porque no quiere que se lo farmee un poco de más, porque quiere entrar con Bastiodon, quiere ganarle a Bastiodon como sea capaz. Bastiodon es el Pokémon que necesita vencer, porque su último Pokémon no le ha hecho el cambio, solamente entró con Deoxys, a menos que quiera hacer el cambio ahora, pero no tiene la ventaja del cambio, ya que tiene que esperar un poco de más antes de que pueda entrar Set Volay. Acá lo recomendable sería de que lo deje pasar para que después pueda entrar con Set Volay. Como tiene ese rango de vida de farmeo, entre a farmear y así pueda tener un retribución o lo que pueda tener para el último Poké, porque todavía no descubrimos si es que tiene una Sumerger o puede tener un Poké que puede hacerle frente a Set Volay. Set Volay es un muy buen switch, ya terminó ganando. No creo, si es que al menos un Umbreon tiene, el Umbreon del rival tiene al menos el ataque necesario para lanzar un juego sucio, creo que puede ganar aún el rival, porque le va a faltar a Venusaur lanzar más ataque. El juego sucio no es que le vaya a ganar toda la vida, así que va a necesitar lanzar 2 y farmear un poco de más para poder lanzarle a Umbreon, porque ya se queda sin escudos. Y acá es una casualidad de que pueda llegar hasta todos los juegos sucios que va a necesitar. No, ya esto es farmeo, dime que no le lanzas el ataque y ya. Acá el primero que llega gana, así de simple. El primero que llega gana el combate, porque está en ese rango de donde el juego sucio le hace mucho daño. Creo que le puede dejar, no, si tiene bonus stab, le lanza 2, le lanza 3 y llega primero Set Volay para llevarse la cerecita del pastel y así terminar con el combate. Y Bastion está demostrando qué buena muralla puede ser, así que tu inversión a nivel 50 créeme que va a valer mucho. Ahora si te sale Shiny puedes tener uno así de muy buen rango, un rank 6, rank 10, puedes llevarlo al nivel 50. Ahora si eres suertudísimo y puedes salirte ranks del 1 al 5 que son ya muy tops, puedes tener esa demasiada suerte. Y Shiny, uff, ya ni qué decirte. La defensa lo ha bajado, está bien, puede resistirlo, pero el juego sucio no lo va a resistir Nidoqueen como lo necesita, porque le hace mucho daño, así que decido utilizar su primer escudo. El segundo ya sería innecesario. 5 básicos es para que pueda lanzar el colmillo veneno, y 7 a partir de ahora ya es para que pueda lanzar un tierra viva, u 8 dependiendo si es que le pasa o no el lag al Nidoqueen. Tiene todo para lanzar el colmillo veneno, siento que es esto, pero le va a dejar muy tocado, a menos que también quiera decidirse guardarse el escudo, porque puede salir cualquier Poké y ya no puede lanzar el juego sucio. Así que farmea un poco de más y ya casi tiene el retribución muy bien pensado, mi joven Padawan. Lanza uno de más y tiene todo preparado. ¿Querías postre? Pues toma tu flan de coco, más de la mitad de la vida para que le pueda lanzar Scrafty, eso es bueno, así puede entrar al final con Altaria. Y al último sale Jellicent versus Bastion. No, esta pelea va a ser de Bronzor versus Bronzor, porque el rayo hielo no le hace mucho. El bola sombra sería lo mejor, pero lo tiene con rayo burbuja, y eso que el bola sombra no le va a hacer casi nada. Lo mejor sería nerfearlo y hacerle súper eficaz a los básicos que tiene con los rayo burbuja, porque es un Pokémon de tipo agua, así que tiene el bonus stab. Lo sigue nerfeando porque con antiaéreos le hace daño. El roca afilada, créeme que no le va
a hacer casi nada ya. Y Jellicent 3 veces nerfeado. Lo mejor que podría hacer sería seguir farmeando, a pesar de que tienes un poco de más, lanzar un ataque y después esperar la ventana de cambio para que pueda entrar a Altaria, porque ya lo había hecho el cambio justo cuando lo necesitaba Scrafty. Para mí que lo quiere dejar en ese rango donde puede farmear un poco más con Scrafty, lanzar el juego sucio a Altaria y le hace el cambio cuando lo necesitaba. Y ahora Jellicent tiene la ventaja de esto, utiliza el último escudo. Eso es bueno porque le puede lanzar el ataque aéreo Scrafty. Ninguno de los ataques que tiene le va a ganar o lo va a one-shotear a Altaria, así que esa parte está bien. Juego sucio, que le lance uno más, no lo va a hacer, no puede llegar, y el último ataque que tiene es para Jellicent y el rival de nuevo terminar rindiéndose. Pues eso sería todo con Bastion, amigos. Ya sabes, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, con eso me apoyas un montón, seguirme en mis redes sociales para que te puedas estar enterando de muchas cosas acerca del juego y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.